Champaquí, otros en Chapelco, otros en convivios, pero bueno, todos están de alguna forma presentes en este movimiento que es tan fructífero. Soy profesora de formación doctrinal en los colegios FASTA Santo Domingo de Guzmán y Villa Eucarística, en los últimos cursos, en quinto y sexto año. Y bueno, mucho más que les puedo decir de mí, es que, como dice Catalina, soy una pecadora amada, y eso es lo que me puede definir como persona, ¿no? Para decir quién soy. Me han pedido que haga una pequeña reflexión en torno, con motivo del año de San José, en torno al documento del Papa Francisco, Patris Corde. Espero que no se haga demasiado extenso. De cualquier manera, perdón, a todos les aconsejo la lectura, que es muy sencilla, no es un documento, la verdad, que de reflexión y que nos lleva a pensar particularmente en el momento en que estamos viviendo como humanidad, en este momento difícil. Y la carta esta es una carta apostólica, empezar diciendo que una carta apostólica es una carta, primero, una carta, o sea, aunque uno diga, es lo evidente, pero sí es una carta como las que cuando yo era chica, o cuando más de uno de ustedes era chico, se acostumbraba a mandarle a las personas que uno quería, extrañaba, y que tiene un mensaje, en este caso, apostólico, es decir, que tiende es un mensaje del Papa como apóstol para quienes vivimos la fe. Es una carta que tiene un tono sumamente paternal, como deben ser los apóstoles y sus sucesores, ¿no? Y tiene este título Patris Corde, que significa con corazón de padre. Y el Papa empieza así, con estas palabras que ustedes ven en pantalla: con corazón de padre, así José amó a Jesús. Y eso ya nos está hablando del tono que va a tener esta carta, que se da con motivo de, como dice en pantalla, los 150 años de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Católica, de la Iglesia Universal. Luego de esta pequeña presentación comenzamos con una oración a San José, que es la misma oración que el Papa propone en la carta, así que yo los invito a que todos la recemos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Espíritu Santo que llene nuestros corazones, que infunda en ellos el fuego de su amor, la luz que nos permita ver los acontecimientos de nuestra vida, pero con esa luz, no con solo nuestros ojos, que son limitados. Y para eso nos encomendamos a este patrono que supo hacer siempre la voluntad de Dios. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Nos encomendamos también a nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el objetivo que el Papa se plantea con esta carta lo dice al final, pero me pareció interesante plantearlo desde el principio, ¿sí?
Y la imagen que tenemos en pantalla es de los innumerables santos que ya están gozando de la gloria del Padre. Santos, como dice el Papa, los santos conocidos y los santos de la puerta de al lado, esos santos que no están en la lista de santos de la Iglesia, pero que con su vida han sido testimonio de fe. Y el Papa nos invita a que con esta carta y durante este año dedicado a San José, dice, crezca nuestro amor a este gran santo. Eso es lo primero que nos dice, que crezca nuestro amor al santo, para ser implorados, para ser impulsados a implorar su intercesión, imitar sus virtudes. Pili, perdón que te interrumpa, no se está viendo, pasan las diapositivas, me están escribiendo, no sé si la estás pasando vos o querés dejar de compartir y volver a compartir para que te pase. Bueno, no sé por qué no se pasarán. A ver. Bueno, vamos a ver si ahora se pasan. Ustedes me dicen. Y si no, lo pongo pequeño y que ahí pasan. No, Pilar, ahí no. No. Bueno. Fíjate si podés apretar para... Ahí sí pasó la oración. Ahí sí. Claro, porque a mí me lo estoy poniendo como presentación. Bueno, no importa, lo dejo así. Total, ustedes lo ven bien ahí, ¿o no? Sí, ahí sí se ve bien. Sí. Bueno. Listo, porque si no, no voy a poder estar yendo y viniendo. Pili. Bueno, entonces el objetivo, decíamos, sí. Hola, Sí. soy Milton. Para cuando vos presentás pantalla, cuando vos sí. ponés en modo de diapositivas, ahí te apretás compartir pantalla porque se abre como una ventana aparte. Entonces vos estás mostrando la ventana del PowerPoint y tenés la ventana de la pantalla de la diapositiva abierta. No sé si entendés. Cuando vos ponés para ver toda la... A ver, vamos de nuevo. Cuando vos ponés para que se vea toda la... Cuando vos ponés la diapositiva para que se vea entera toda la pantalla, sí. Ahí tenés que poner para compartir pantalla y darle a la ventana. Esa es la parte que la otra vez me explicaron y que todavía no aprendí a hacerla. Porque cuando estoy acá con la pantalla completa, ¿cómo hago para salir y volver a...? Apretá la barra de inicio. O apretá la barra de inicio y abajo te va a aparecer para que le puedas hacer clic a la videollamada. Ah, bien, ahí está. Ahí vamos. A ver. A ver ahora. A ver si lo logré. ¿Sí? Ahí está, buenísimo. Bien. Sí, espectacular. Gracias. De nada. Bueno, ahora sí, estamos en el objetivo. Lástima que no pudieron ver la oración, después igual se los paso. Bueno, en el objetivo entonces era que crezca el amor a este santo para ser impulsados a implorar su intercesión. Y claro, lo primero es que nos dice ser impulsados a implorar su intercesión. Muchas veces solemos tener como intercesores a los santos, pero a veces nos olvidamos de implorar la intercesión de los santos. Pero además, imitar sus virtudes, que de eso nos olvidamos a veces un poco más todavía. Muchas veces tenemos la imagen del santo de estampita o el santo de estatua en la iglesia, y entonces nos olvidamos que fueron personas de carne y hueso como nosotros, y que nos muestran, como dice el Papa, y lo ven abajo en pantalla, que su vida es una prueba concreta de que es posible vivir el Evangelio. Entonces, imitar sus virtudes es por eso, porque justamente vemos que es posible vivir el Evangelio. Pero en el caso de San José, nos invita el Papa especialmente a implorar su intercesión. Los santos, dice, nos ayudan a la plenitud de la vida cristiana, a vivir nuestra vida cristiana en plenitud. Y la imagen tiene relación
con lo que nosotros rezamos siempre en el credo, ¿no? Que hablamos de creo en la comunión de los santos. Nosotros estamos en comunión, y estar en comunión es ser amigos. A mí me gusta hablar de los santos como nuestros amigos. Uno puede tener alguno que es más amigo y otro que no es tan amigo, o alguno que es desconocido, porque acá vemos algunos. Imaginen lo que es el cielo, lleno de santos y santos. Bueno, yo tengo a mi amiga Catalina, esa seguro, y algunos otros amigos más santos, pero es bueno familiarizarse, ¿no? Conocerlos, como con un amigo realmente, porque los santos no son personajes, son personas. Y así como nos relacionamos con la Santísima Trinidad, con la Santísima Virgen María, con San José, con todos los santos, nos relacionamos como con personas. Y esa es una dimensión que nosotros no podemos olvidar. Nuestro trato con Dios es un trato personal, no es un trato intelectual, no es un trato frío, distante, sino que es un trato personal, pero personal no como con alguien que me cruza en la calle y que no conozco, sino es un trato con un amigo, es un trato familiar, y a eso nos invita el Papa en este documento. A mí me pareció oportuno, en la invitación que les hacía, poner esto como mensaje, ¿no? Aprender de la mano de San José a transitar los momentos bellos, como los tuvo San José, y que todos tenemos en nuestra vida, y también los momentos difíciles, que también los tenemos todos en nuestras vidas. Transitar, pero de su mano, ¿sí? Mostrando siempre, en todo momento, el rostro del Padre, que es lo que supo hacer José y que el Papa trata de mostrarnos a lo largo de esta carta. Con Corazón de Padre es un documento que tiene estas 7 partes que ustedes ven a la derecha. Habla del Padre amado, del Padre en la ternura, del Padre en la obediencia, del Padre en la acogida, del Padre en la valentía creativa, del Padre creador y del Padre en la sombra. Ese es todo en eso consiste toda la carta, mostrándonos estas diferentes facetas de la paternidad que en José están de una manera luminosa para nuestras vidas, ¿no? Y nos dice que con ese corazón de padre, José amó a Jesús, que como dije antes empieza la carta, y nos plantea de entrada un elemento que es fundamental: aceptó en todo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que se manifiesta también a través de los acontecimientos de la vida y que nosotros descubrimos. Descubrimos la voluntad de Dios en nuestra oración, descubrimos la voluntad de Dios en los acontecimientos, en las cosas que van pasando en nuestra vida, aprender a leer, como dice la Escritura, los signos de los tiempos. Esta carta se escribe, como decíamos al principio, en el 150 aniversario de la declaración de Pío IX, que declara patrono de la Iglesia Católica a San José, pero también hay otros santos, hay otros santos papas y santos padres que lo han tenido a José muy presente en su doctrina, en su magisterio. Y dice el Papa Francisco que después de la Virgen María, San José es el que ocupa un lugar importantísimo, ¿sí? Es el que le sigue en cuanto a el lugar que ocupa en el magisterio. Y así dice que Pío XII lo nombró patrono de los trabajadores en un momento convulso de la historia, ¿no? Juan Pablo II lo nombra custodio del Redentor, y los cristianos lo tenemos como patrono de la buena muerte. Acá un pequeño paréntesis, este tema yo lo he trabajado con los alumnos de quinto y sexto año, y hice un experimento social, como siempre suelo hacer con mis alumnos, y les pregunté, ¿qué entienden ustedes por patrono de la buena muerte? Claro, nuestra sociedad está tan secularizada que casi todos entendían patrono de la buena muerte como eutanasia, buena muerte como, bueno, morir sin darte mucha cuenta, buena muerte como
no me acuerdo qué más decían, pero ninguno lo pegó en que buena muerte es morir en los brazos de María y Jesús, como fue la muerte de San José. Y por eso la Iglesia, los fieles cristianos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, desde todos los tiempos lo han tenido a San José como patrono de la buena muerte. Vamos a comenzar haciendo algunas pequeñas reflexiones sobre algunos de estos puntos, de los 7 puntos que trata el documento, la carta del Papa. El primero es Padre amado, y nos dice el Papa Francisco que en primer lugar, es amado porque fue amado por María y por Jesús. San José es el esposo de María y el padre de Jesús. Un dato importante es saber que todo lo que nosotros podemos saber de San José, prácticamente todo está en la Sagrada Escritura, está en los Evangelios. Y que si bien uno dice, bueno, pero no hablan tanto de San José, dicen lo suficiente como para poder darnos este perfil que traza el Papa Francisco en este documento. Lo primero que sabemos es que fue el esposo de María y el padre de Jesús. Esposo y padre. Y eso son cosas que cambian en la vida de las personas radicalmente la historia, ¿sí? Cuando uno empieza a ser esposo o esposa y padre o madre, su vida da un giro de 180 grados, ya no sos el mismo, ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Y comienza a definirte en cuanto a tu ser, a quién sos. Entonces, lo primero es esto. En segundo lugar, dice que San José hizo de su vida, citando a Pablo VI, una vida de servicio al misterio de la redención, al de la encarnación y de la redención. Dice textualmente el Papa Francisco, al haber hecho de su vida un servicio al misterio de la encarnación y la misión redentora que le está unida, al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida y de su trabajo, al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. Es hermoso el texto de Pablo VI, ¿no? Una vida realmente de servicio, entregada, una vida de don de sí. Y claro, quien entrega su vida es amado, porque muchas veces nos pasa en la vida, le pasa a mucha gente, ¿no? Claramente esto de que uno quiere ser amado, y en el buscar ser amado nos olvidamos que hay que amar. Y el amor que uno recibe no es más, ni mucho más, ni mucho menos que el que uno da. Y entonces, en vez de correr tras el amor, buscándolo para uno, que sería una conducta egoísta, con lo cual es opuesta al amor, lo que nos propone el Papa, como con este modelo de San José, es un amor que sale de sí y que se entrega y que se da, y que en ese darse recibe un amor que no espera, porque a decir verdad, no se espera. El segundo punto nos habla el Papa Francisco de este Padre en la ternura. El Evangelio de Lucas nos dice que María y José veían a Jesús que crecía en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y de los hombres. Y esto nos dice mucho de José. José lo vio crecer a Jesús, lo tuvo en sus brazos. Uno se lo imagina en Belén, en esa noche, no sé si fría o no, parece que sí, era una noche fría en la que Jesús nace en Belén, y José tomándolo. Quien tuvo la experiencia de tener a su hijo en sus brazos, cuando es un bebé frágil, cuando depende en todo de la mamá, se da cuenta de que José vivió eso, pero lo vivió con Jesús, con Jesucristo, el Hijo de Dios, que había decidido hacerse hombre
y tener una familia. Y en esa familia tener un padre. Y a ese padre era José, elegido por él. José, así es que viviendo esto de la mano de María con Jesús, lo ven crecer. ¿Cuántas veces nosotros nos planteamos esto de ver crecer a nuestros hijos, los que somos papás, ¿no? Ver crecer a nuestros hijos es un regalo, es un don, es una bendición. Imagínense ustedes que este padre vio crecer ni más ni menos que al Hijo de Dios, que se lo había confiado. Le enseñó a hablar, le enseñó a caminar, le enseñó las primeras cosas que le enseña cualquiera a sus hijos, le enseñó a comer. A veces las mamás renegamos tanto porque los hijitos comen. San José nos muestra de esta manera la ternura con la que Dios ama, y que se ve en el Antiguo Testamento cuando nos habla de los salmos, ¿no? Que nos dicen, como a un niño en brazos de su madre, así los consolaré yo. Dios es un Dios de ternura, es un Dios que amó a su pueblo con un amor de ternura, que lo condujo, que lo formó, que lo acompañó, que lo protegió, que lo cuidó. Y esa es la misión que realiza José con Jesús. Y nos muestra también y nos sirve de ejemplo para nuestra vida como padres. La ternura, dice el Papa Francisco acá, haciendo una bajada a nuestra realidad, es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Y nos dice que nosotros tenemos, evidentemente, fragilidades, tenemos dolores, sufrimientos, y que muchas veces buscamos taparlos, esconderlos, y que no es el mejor camino. El mejor camino es acercarnos con ternura para tocar esa fragilidad que hay en nosotros. San Pablo hablaba también de su propia fragilidad cuando le pide a Dios que le saque de él la espina que tenía clavada en su carne, que no hay registros en los santos padres para decirnos, bueno, ¿cuál era la espina de San Pablo? No lo sabemos, pero sí sabemos que San Pablo le pidió muchas veces a Dios que le saque esa espina que tenía clavada, ¿no? Esa debilidad. Y la respuesta que recibe de Dios es, te basta mi gracia, porque mi poder se demuestra en la debilidad. El demonio nos hace mirar generalmente nuestra fragilidad, y eso nos lo dice el Papa en el texto, es precioso, no lo voy a leer todo ahora, pero nos habla de eso, de que el demonio nos hace mirar nuestra fragilidad. Dice, en cambio, Dios se acerca a ella con ternura. Y acá una frase que no es del Papa, pero que a mí me gustó mucho una vez que la escuché, que dice que el diablo conoce nuestro nombre, pero nos llama por nuestro pecado. En cambio, Dios conoce nuestro pecado, pero nos llama por nuestro nombre. Dios, que es el Dios de la ternura, es el que nos llama y el que nos busca. Y que no tiene en cuenta nuestros pecados, como dice los salmos, ¿no? Como diste el oriente del occidente, así, esa es la distancia que va a poner entre nuestro pecado, con nuestro pecado. Creando, como dice el Salmo 50, en nosotros un corazón puro, creando un corazón puro. Nosotros tenemos un corazón, muchas veces de piedra, como dice el profeta Ezequiel, de piedra, pero ese corazón de piedra, Dios lo puede convertir en un corazón de carne. José nos enseña a acercarnos a la fragilidad, a la con ternura, como él acogió a Jesús en su debilidad. Nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. ¿Y cuánto nos cuesta esta parte? Porque hoy, yo me animo a decir que todos los que estamos acá presentes estamos atravesando tormentas en nuestra vida, ¿no? Todos
en mayor o en menor grado estamos pasando un momento de dificultad, de crisis, y el Papa es el primero que lo sabe, y por eso él en esta carta hace tanto hincapié en estos temas. Estamos pasando momentos difíciles, y en estos momentos difíciles es cuando nosotros tenemos que confiar como José. Dejar en sus manos, en las manos de Dios, el timón de nuestra barca, que sea Él el que la guíe. José nos enseña que tener fe en Dios incluye, además de creer en Él, creer que Él puede actuar. Él puede actuar. Dios sigue siendo Dios en todas circunstancias, incluso en medio de nuestros miedos, nuestras fragilidades, nuestra debilidad, nuestras angustias, nuestros pánicos. Dios puede actuar ahí, donde menos pensamos que puede llegar a tener lugar Dios, porque eso es lo que el demonio nos hace creer. El Padre en la obediencia. La palabra obediencia, que tiene su raíz latina de ob audire, es decir, hacer lo que oigo. Audire es la misma raíz que tiene la palabra audífono, auditorio, audiencia, ¿sí? Y obediencia es hacer lo que oigo. La palabra obediencia está bastante desacreditada en nuestro tiempo, porque parece que si obedecemos perdemos nuestra libertad, parece que si obedecemos somos menos, no sé qué parece. Pero bueno, no tiene buena prensa la palabra obediencia. Y menos si hablamos de obedecerle a Dios. O sea, ¿quién es Dios para decirme a mí qué tengo que hacer? Digo, son cosas que uno ve y escucha, ¿no? Por ahí. Sin embargo, José es padre en la obediencia. Esa obediencia que también fue la vida de la Virgen María. María es modelo de obediencia de la fe, al igual que nuestro padre Abraham, padre de la obediencia en la fe. Y Dios decide revelar sus designios a través de sueños. Son los 4 sueños que nosotros conocemos y que están relatados en los evangelios. Los sueños a través de los cuales, por medio de un ángel, Dios le comunica a San José lo que debe hacer. Cuando tenía miedo, cuando no entendía lo que pasaba con María, un ángel le dice: no temas en recibir a María como esposa, porque lo que con ella concebido viene del Espíritu Santo. ¿Qué hace José frente a eso? Escucha, obedece y actúa. Actúa con prontitud. De eso nos va a hablar San Juan Pablo II en el Custodio del Redentor y Custos, Custodio del Redentor. Justamente él hace mucho hincapié en esta obediencia y en la prontitud con que José responde. En cada circunstancia de su vida, José respondió igual que María: hágase, hágase. Tenés que salir para Egipto porque Herodes lo está persiguiendo y los quieren matar. El hijo acababa de nacer en un pesebre. Bueno, vamos, carguemos todo, vamos a Egipto. ¿Con qué? Con lo opuesto. Yo me imagino que habrá sido así. Y se fue a Egipto y ahí vivieron un tiempo hasta que le dijo: tenés que volver. Y bueno, carguemos todo, volvamos. La vida de José fue una vida de obediencia, siempre respondiendo con el hágase. El hágase nos habla justamente de esta obediencia. ¿Hágase qué? Hágase tu palabra, como rezamos en el Ángelus. Que se haga tu voluntad. De esa enseñanza, y acá un pequeño detalle, ¿no?, que nosotros los papás tenemos que tener en cuenta, porque como nosotros vivimos la obediencia con Dios, es como van a aprender a vivir la obediencia con Dios nuestros hijos. Y nos dice el Papa Francisco que bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Tanto que Jesús decía: mi voluntad, la voluntad de Dios es mi alimento de la voluntad del Padre. Y en el máximo momento, en el Calvario, va a decir: que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Jesús, voluntad humana, se adhiere absolutamente a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios Padre. ¿Y eso de quién lo aprendió? Lo aprendió de su papá. El rol
fundamental que tenemos los padres en la formación de la fe de nuestros hijos, en aprender la obediencia, la escucha, el seguir la voluntad de Dios, es vital. Padre en la acogida, es el punto tercero, si no me equivoco. Padre en la acogida. Y acá nos habla de esta palabra del acoger. José acoge. La palabra acoger es esto de recibir, pero no solo recibir, te abro la puerta y pasás, sino recibir con amor. Es hacer parte de uno, ¿sí? Y San José acoge a María y a Jesús sin poner condiciones, confía plenamente, de la mano de lo que veníamos hablando, de la obediencia. La confianza de José es completa, es total, no entiende lo que va a pasar. Y es muy probable, al igual que la Virgen María, que no entendiera nada de lo que estaba pasando, pero acoge y confía. ¿Por qué? Porque el que le habló es Dios Padre. Y lo primero que aprendió es a confiar en el Padre. Y entonces por esa confianza tan grande que tiene, por esa fe que se hace obras, por esa fe que se hace vida, por esa fe que es acto y que no es una mera construcción, una entelequia intelectual, no una fantasía o un sentimiento, sino que es una fe que se vive. ¿Y se vive por qué? Porque se encontró con Dios. Esta fe que tiene José nace de un encuentro, como toda fe. La fe es encuentro con una persona, como nos decía el Papa Benedicto XVI, y eso lo toma mucho el Papa Francisco. Nosotros no podemos quedarnos en una fe ni de sentimientos, que es volátil, porque hoy está fantástico y mañana por el piso, como suelen estar nuestros sentimientos, ni una fe de puro intelectualismo, ¿no? Donde Dios es casi el Dios de Aristóteles, ¿no? La causa primera, el motor inmóvil, y eso con una fuerza cósmica que, como la que plantea la New Age, está de la mano prácticamente. Nosotros confiamos y acogemos la voluntad de Dios porque Dios es un ser personal y porque nos hemos encontrado con Él. ¿Qué habré querido poner ahí? En su duda de cómo hacerlo mejor. Dios, no me acordaba qué puse. Dios lo ayuda a optar, a tomar decisiones, pero no decisiones como las tomamos generalmente nosotros, ¿no? Me siento, pienso qué es lo mejor, qué es lo que más me conviene, qué es lo mejor para mí, para mi familia, para mis hijos. No, a la luz de Dios. El Espíritu Santo, que había dado vida en María a Jesucristo, es el gran artífice de la vida del cristiano, ¿sí? Es el gran artífice de nuestra santidad, y es el que nos permite tener esa luz para que nuestro juicio, nuestras decisiones, nuestras decisiones vayan por este camino, por el camino de la voluntad de Dios. Cuando tengamos dudas, en definitiva, lo que nos enseña José, es que cuando no sabemos por qué camino tenemos que tomar, lo mejor es ponerlo a los pies del Santísimo, a los pies de la oración, a los pies, a la luz del Espíritu Santo, para encontrar la mejor solución que Dios nos plantea. Nosotros las personas, cuando tenemos que tomar decisiones, tenemos algunos elementos, digo, por quienes somos, ¿no? por ser personas, que nos muestran diversos bienes, ¿sí? Nuestros sentimientos nos muestran un bien, nuestra inteligencia tal vez nos muestra otro bien, y nuestra fe nos muestra otro bien. Yo le decía hace unos días a mi hija, a ver, a la mañana cuando hace frío y te tenés que levantar para ir a trabajar, cosa que nos pasa a todos, la cama es un bien, sin ninguna duda, la cama calentita es un bien, ¿sí? Pero hay un bien mayor, que es ir a trabajar. Entonces vos te podés levantar puteando, porque tenés que ir a laburar, y entonces optaste por el bien que tu inteligencia te presentó, y hiciste el gran esfuerzo de desprenderte de la cama, para lo cual a lo mejor a veces se necesita, ¿no?, que te arranquen. Bueno, lograste y te vas puteando al trabajo porque estás muerto de frío, porque es una miércoles, porque tenés que usar el no sé qué, por lo que cuando. Pero podemos tener
tenemos otro bien todavía mayor que nos presenta Dios, que es hacer de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de lo cotidiano, una entrega a Él, una entrega generosa a Dios. Y entonces lo que hago, lo hago por amor. Y no te digo que va a ser qué hermoso, me levanto como un cascabel a morirme de frío afuera, pero te cambia la bocha. ¿Sí? Te cambia la bocha empezar a ver en la vida, vivir con esta luz que Dios le dio a José y que Dios nos da a cada uno de nosotros. El tema es querer verla y que no nos pase como relata el Evangelio de San Juan, ¿no? Que la luz vino a los suyos y los suyos no la recibieron. San José es un protagonista valiente y fuerte. Acá destacamos algunas virtudes, claramente, ¿no? La virtud de la fortaleza. Salir de tu tierra para ir a Egipto con tu esposa y tu hijo recién nacido, porque te están persiguiendo para matarte, creo que es más difícil que soportar el COVID. Y sin embargo nosotros estamos muertos de miedo. Pero bueno, no me voy a meter con el COVID, se los prometo. La fe le da sentido a cada acontecimiento feliz o triste que tengamos en nuestra vida. ¿Dónde cobra sentido lo que me pasa? ¿Dónde cobra sentido que mi abuelita esté enferma en un geriátrico, que no reconoce a nadie, que no nos reconoce ya a nosotros? ¿Dónde tiene sentido eso? ¿Dónde tiene sentido la pérdida de un ser querido? ¿Dónde tiene sentido? ¿Cómo podemos encontrarle el sentido a una enfermedad que sé que me está matando? ¿Dónde le encuentro sentido? El sentido se lo encuentro en la fe. ¿Dónde le encuentro sentido a los grandes logros que yo tengo en mi vida para no creérmela? Porque el problema de los logros y de los momentos felices es que nos la podemos creer. Y cuando nos la creemos, estamos en el horno. Bueno, acoger, dice el Papa Francisco, acoger la propia historia. Y ahí viene el aterrizaje, ¿no? Ustedes verán que en cada uno de estos temas que el Papa Francisco trata, él empieza poniendo a José como modelo y nos lo aterriza a nuestra vida. Acoger la propia historia es el primer paso de toda verdadera curación interior. Y yo me animo a preguntar, ¿quién de nosotros no necesita ser curado de algo? ¿Quién de nosotros no necesita alguna sanación interior? ¿Quién tiene la vida tan resuelta y todo tan perfecto que no necesitas ninguna sanación? ¿Quién de nosotros tiene tan asumida la propia vida y la propia historia que ya está, tiene todo resuelto? San José no lo tuvo, ¿no? Y es un santazo. Yo tampoco lo tengo. No sé. Acoger la propia historia es el primer paso de toda verdadera curación interior. Un paso que necesita, por supuesto, de esta iluminación que nos da la fe. Bueno, hay muchísimo más en el texto de la carta, ¿sí? Yo simplemente estoy haciendo unas pequeñas reflexiones de algunos puntos que consideré valiosos. Los invito de nuevo a que cada uno la lea. Esta visión del padre en la valentía creativa a mí me resulta muy interesante, ¿no? San José se destacó por esta valentía creativa, un término que utiliza el Papa Francisco y que me parece eso, muy interesante, como les decía recién. Muchas veces nos pasa en nuestra vida que frente a las dificultades y a los problemas, nosotros le pedimos a Dios ayuda, ¿sí? Dicen que de Dios muchos se acuerdan cuando están en problemas, y es verdad, nos pasa a todos, ¿sí? Y qué bueno que así sea, que muchos nos acordemos de Dios cuando estamos en problemas. Pero muchas veces también frente a esos problemas o estas dificultades, no encontramos la respuesta. Esperamos el milagro y el milagro no llega.
Y el Papa Francisco nos dice que José fue el milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. Al niño que era perseguido para matarlo, Dios lo salvó con un milagro. ¿Y cuál fue ese milagro? José. Y muchas veces nos muestra de esta forma que muchas veces ese milagro que estamos esperando somos nosotros mismos. Dios confía en nosotros para llevar adelante su plan, para llevar adelante su vida, como confió en José. Confió en José para cuidar nada menos que el tesoro preciado de su hijo. Y José lo supo hacer, ¿sí? Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Y en ese camino muchas veces nosotros somos protagonistas, como lo fue José, aunque protagonistas escondidos, muchas veces. Dios actúa siempre en todos los eventos de nuestra vida. Dios está presente en cada momento de nuestra historia. José fue el medio por el cual Dios se ocupó del Salvador. Del inicio de la historia de la salvación, Dios lo puso a José. Esta valentía creativa, nos explica el Papa Francisco, que se trata de esto de transformar un problema en una oportunidad. Pero fíjense, esa frase nosotros ya la hemos escuchado más de una vez, hasta en cualquier nivel empresarial o en un nivel laboral, es decir, bueno, a ver, tenemos un problema, bueno, hagamos de este problema una oportunidad. El año pasado nosotros en los colegios tuvimos que hacer magia. ¿Cómo es la palabra que está tan de moda? Es esta de reinventarse, ¿no? ¿Cuánto tuvimos que reinventarnos los docentes frente a las clases? Bueno, pero el Papa Francisco nos enseña que hay que dar un paso más. Y no es nada más transformar un problema en una oportunidad, sino anteponiendo siempre la confianza en la providencia. En todos los problemas, en todas las circunstancias, Dios está presente. Está presente con su providencia amorosa, paternal, con su providencia que está presente hasta en las cosas grandes y en los pequeños detalles de nuestra vida. Nosotros podríamos hacer el ejercicio, sobre todo los que somos más viejos, de mirar para atrás en nuestra vida y vamos a descubrir más de una oportunidad en la que Dios de alguna manera ordenó un montón de cosas que no sabíamos para dónde agarrar, no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, no sabíamos cómo llevar adelante semejante problema. Y sin embargo, mágicamente aparecieron las soluciones. Mágicamente las cosas se ordenaron. Seguramente más de uno debe haberlo pensado y debe haberlo visto en su vida, pero si no lo hiciste, yo te invito a que lo hagas, porque es un ejercicio que nos enseña a dimensionar el amor de Dios en mi vida concreta. Porque todos nosotros seguro que hemos contemplado más de una vez el corazón de Jesús, que ayer fue la fiesta, ¿no? El corazón de Jesús, y hemos meditado frente a ese corazón de Jesús que dejó hasta la última gota de sangre por mí. Catalina le decía a Jesús, ¿qué necesidad había de tanto? De que te traspasen el corazón, de que dejes hasta la última gota de sangre. Y Jesús le responde a Catalina en el libro del diálogo, eso fue para mostrarte cuánto te amo. Claro, eso que nosotros hemos meditado, que hemos contemplado, a veces nos puede pasar que nos queda allá, pero que no se termina de conectar con mi vida. Por eso este ejercicio de mirar tu vida, de mirar para atrás, ejercicio de la memoria que el pueblo de Israel aprendió a hacer de la mano de Dios, ¿no? Cuando el pueblo de Israel recita en los salmos la historia de cómo Dios los sacó de Egipto, que los llevó, que traspasaron el Mar Rojo, cuando eran esclavos y pasaron a ser libres, cómo los condujo por el desierto, cómo los guió hasta la tierra prometida. El pueblo de Israel está haciendo eso, está recordando la providencia de Dios que nunca los dejó solos, con esa nube que de día le daba sombra en el desierto y de noche
le daba luz, ¿no? Dios está presente en nuestra vida. Ahí es donde te tiene que radicar esto de transformar un problema en una oportunidad. Es una oportunidad porque tenemos que ser instrumentos de la providencia para transformar nuestra sociedad, para transformar nuestra familia, para transformar nuestros ambientes. La Sagrada Familia efectivamente tuvo que afrontar muchísimos problemas, problemas concretos y cotidianos. ¿Qué comemos en el portal de Belén? ¿No? Porque es genial, encontramos un lugar donde quedarnos, donde nace Jesús. ¿Y ahora qué comemos? Vamos al kiosco de la esquina, nos pedimos un delivery, no existía, ¿sí? Problemas concretos, como los que tenemos nosotros, que tenemos que afrontarlos, pero afrontarlos con esta valentía creativa como José. No quiero olvidarme acá nada. Debemos preguntarnos siempre, sí, había marcado algo para leer del texto del Papa que es hermosísimo. Debemos preguntarnos siempre si estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y María, porque eso es lo que hizo San José con esta valentía creativa. Proteger a Jesús y María. Entonces nosotros estamos protegiendo en nuestra vida a Jesús y María, que están misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado y a nuestra custodia. El Hijo del Todopoderoso viene al mundo asumiendo una condición de gran debilidad. Necesita de José para ser defendido, protegido, cuidado, criado. Dios confía en este hombre, del mismo modo que lo hace María, que encuentra en José no solo al que quiere salvar su vida, sino al que siempre velará por ella y por el niño. En este sentido, San José no puede dejar de ser el custodio de la Iglesia, porque la Iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia, y al mismo tiempo, en la maternidad de la Iglesia se manifiesta la maternidad de María. Nosotros como familia, como Iglesia, que es una familia, también estamos atravesando momentos de gran dificultad. Escuchamos por todos lados voces de todo tipo, pero casi todas son en contra de la Iglesia. Vemos lo que está pasando en Alemania, vemos lo que está pasando con los grupos tales que no, los que quieren al Papa, los que no quieren al Papa, los diarios que salen, todo, siempre es que sale algo en el diario es en contra del Papa, y nos preguntamos y nos planteamos legítimamente, porque amamos la Iglesia, y decimos, miércoles, y escuchás quejas, ¿no? Y que los obispos no hacen nada por esta situación, para que podamos tener misa. Queja que yo muchas veces también la tengo, ¿no? No estoy hablando de lo que pasa de la puerta para afuera de mi casa, estoy hablando de lo que pasa para adentro y lo que pasa también en mí. No hay que olvidarse nunca que San José, padre de la valentía creativa, es también padre de la Iglesia, porque como es padre, dice, vuelvo a leer lo que dije recién en este sentido, San José no puede dejar de ser custodio de la Iglesia, porque la Iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia, y al mismo tiempo, en la maternidad de la Iglesia, se manifiesta la maternidad de María. José, a la vez que continúa protegiendo a la Iglesia, sigue amparando al niño y a su madre. Y nosotros también, amando a la Iglesia, continuamos amando al niño y a su madre. Este niño es el que les dirá, les aseguro, que siempre que ustedes lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Así cada persona necesitada, cada pobre, cada persona que sufre, cada moribundo, cada extranjero, cada prisionero, cada enfermo, son el niño que José sigue custodiando. Por eso se invoca a José como protector de los indigentes, los necesitados, los exiliados, los afligidos, los pobres, los moribundos. Y es por lo mismo que la Iglesia no puede dejar de amar a los más pequeños, porque Jesús ha puesto en ellos su preferencia, se identifica personalmente con ellos, y de José debemos aprender ese mismo cuidado y responsabilidad, amar al niño
y a su madre, amar los sacramentos y la caridad, amar a la iglesia y a los pobres. En cada una de estas realidades está siempre el niño y su madre. Bueno, este padre trabajador va a ser más corto, les prometo, la valentía creativa era más largo. Pero bueno, hay mucho por sacar del documento. O sea, yo lo vuelvo a invitar a que lo lean. José es el padre trabajador y ha sido nombrado patrono de los trabajadores. Eso nosotros ya lo hemos escuchado, lo conocemos. Recordamos la fiesta de San José Obrero, que fue hace muy poquito, el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Pero fíjense qué interesante el planteo que hace el Papa. Jesús aprendió de San José, no aprendió solamente a trabajar, no aprendió solamente el oficio del carpintero. El Papa remarca estas 3 palabras, aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa ganarse el pan con su trabajo. No es una frase que el Papa haya puesto al azar, yo estoy casi segura. Fíjense que en nuestra sociedad actual el trabajo goza de muy poco prestigio. Cada vez es más la gente que quiere tener plata sin trabajar. Capaz que me incluyo entre esa gente. Bueno, tener plata sin trabajar, no, a mí me gusta mucho trabajar. Pero el valor que tiene el trabajo, la dignidad y la alegría de lo que significa trabajar. Cada vez hoy es más la gente que quiere que vive el trabajo como un padecimiento, como una cruz, como un sufrimiento, ¿no? Cada vez es más la gente que no puede vivir acorde a su dignidad porque no tiene trabajo. Consecuencia directa de lo que estamos viviendo a nivel salud es el nivel de desempleo que tenemos nosotros en nuestro país. Yo, hablando con los alumnos, a veces les pregunto, ¿no? ¿Sus papás tienen trabajo? Porque frente a la cuarentena, frente a que nos encierran de vuelta, que nos genera miedo, angustia, nos genera incertidumbre, no sabemos hasta cuándo, ni cómo, ni nada. Frente a todo eso, hay gente que sufre más, porque hay gente que no tiene para comer porque le cerraron las puertas de su negocio. Yo, gracias a Dios, tengo trabajo y sigo trabajando y sigo ganándome el pan con mi trabajo. Pero hay mucha gente que, por más que quiera esforzarse, no lo puede hacer. El Papa hace un llamado importante en este punto a que nadie se quede sin trabajo. Que todo joven, que todo adulto, que toda persona pueda trabajar. El trabajo nosotros muchas veces lo hemos asociado, y eso por ahí es, bueno, qué sé yo. Bueno, muchas veces lo hemos asociado a la consecuencia del pecado original, porque esto de ganarás el pan con el sudor de tu frente, y entonces, bueno, parece que si no hubiera habido pecado original, viviríamos todos como en Dubái o en un all inclusive. Y parece ser que no es tan así, porque cuando uno lee el libro del Génesis, descubre que cuando Adán y Eva fueron puestos por Dios en el paraíso, Dios los manda cultivar y cuidar la tierra. Y eso fue antes del pecado. Y acá encontramos este elemento del valor y de la dignidad. El trabajo tiene que ver con la participación, como dice el Papa, en la obra de la salvación. Nosotros somos causa segunda para llevar al mundo y a las cosas que el mundo ha entendido como la creación, a la perfección a la que Dios la había creado. Dios creó el mundo en estado de vía hacia una perfección, y para que llegue a esa perfección, a nosotros nos dio unas manos, nos dio una cabeza, nos dio pies, nos dio todo, para transformar este mundo, cultivando y cuidando la tierra, 2 palabras que el Papa remarca mucho en la encíclica Laudato Si, porque no se trata de destruir y con una actitud casi voraz, ¿no? De servirme de todo para mi gusto y mi beneficio, como un poco podría pensarse, y como muchas veces también se hace, sino de cultivar para que las cosas alcancen su perfección, pero cuidando. Por eso
el trabajo es participación en la obra de la salvación. El trabajo, dice el Papa, es oportunidad para acelerar el advenimiento del reino. Frase muy interesante. Mi trabajo acelera el advenimiento del reino. Mi trabajo. Mi trabajo es esa semillita de mostaza que va a crecer y que va a hacer que el reino de Dios, que es como esa semillita de mostaza, sea un árbol frondoso, lleno de ramas y de hojas, en el cual los pájaros ponen sus nidos. Oportunidad para acelerar el advenimiento del reino, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, pero poniéndolas al servicio de la sociedad del bien común, que eso es hacer verdadera cultura. Cuando nosotros hablamos de cultura, y en nuestro caso, que nuestro carisma específico es la evangelización de la familia, de la cultura y de la juventud, cuando hablamos de cultura, no podemos decir que todo lo que el hombre hace es cultura. ¡Qué hermoso! Pusieron 5 chapas al frente de mi casa, pusieron un cartel que dice obra del artista Pirulo, le pagaron 500.000 millones de dólares. ¡Ay, qué obra cultural tan fantástica! Llevemos a nuestros alumnos a que la vean. Momento, no todo lo que el hombre hace es cultura. Cultura es aquello, como dice Gaudio Nestés, que lleva a afinar y desarrollar nuestras cualidades, haciendo más humana la vida social, ¿sí? Y llevando al progreso de las costumbres y de las instituciones, es decir, poniendo todas mis capacidades, todas mis cualidades, todas mis potencias, todo lo que yo puedo lograr, pero al servicio de la sociedad y del bien común. El trabajo, en definitiva, nos dice el Papa Francisco, es realización personal y familiar. Y eso se difunde a toda la sociedad. No queda encerrado en mi familia. La crisis de nuestro tiempo, nos dice el Papa Francisco, es una crisis económica, social, cultural y espiritual. Somos una humanidad en crisis, ¿no? Y esto puede representar debe representar para todos nosotros un llamado a redescubrir el significado, la importancia y la necesidad del trabajo para que nadie quede excluido de él. Y nos invita a hacernos una pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros hablar de dignidad humana sin comprometernos para que todos y cada uno tengan la posibilidad de un sustento digno? ¿Cómo podemos hablar de dignidad humana? Es violento el Papa en esta pregunta, ¿no? Porque nosotros hablamos de dignidad humana, ¿sí? Y hablamos de dignidad humana y a lo mejor nos comprometemos a que todos los que están a mi alcance, porque el Papa no pretende que nosotros nos encarguemos de la humanidad, pero nos está hablando a todos los cristianos. Todos los cristianos podemos lograr seguramente que todos tengan un sustento digno. Dura la pregunta, está ahí en este punto del Padre Trabajador, yo los invito a que la lean. Terminamos con el último puntito y después un cierre final, ¿no? El Padre en la sombra. San José fue, nos dice el Papa Francisco, la sombra del único Padre. No llamen a nadie Padre, nos dice Jesús, no, sino a nuestro Padre que está en el cielo. Nosotros llamamos Padre, claro, a nuestro papá, a los sacerdotes les llamamos Padre, le llamamos Padre al Santo Padre, al Papa, ¿sí? Y Jesús nos había dicho, no llamen Padre a nadie. Este es un tema que los protestantes o los de iglesias de origen protestante nos suelen criticar a los católicos, porque llamamos Padre a personas, o maestro, ¿no? Claro, nosotros llamamos Padre por esta sombra que lleva todo Padre del Padre Celestial. En el Padre nosotros vemos al Padre Celestial. Y ojalá que nosotros, los que somos padres,
sepamos ser como San José, sombras de ese Padre, para que se pueda, para que no querer aparecer nosotros, ¿no? Sino que aparezca Él. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros la mano que Dios les tiende para que sean grandes y felices. Y en esto está el tema de la autoestima, que nosotros como papás muchas veces no nos planteamos respecto de nuestros hijos, ¿no? Y el tema de la autoestima, vista como se ve generalmente desde la psicología actual, que es una psicología desarraigada de toda paternidad divina, es una autoestima que tiene mucho que ver con esta autoayuda. Vos podés, yo sé que podés, sos tan inteligente, vamos, dale para adelante, no, las películas, ¿no? No digas nunca que no se puede. La dimensión que nos plantea la paternidad de José es una dimensión distinta de la autoestima, porque ¿en dónde se debe fundar la autoestima del cristiano? Yo digo, y me pregunto, ¿no? ¿Cómo habrá sido la autoestima de San José? Siempre en la sombra, con un papel de segunda. Y capaz que era bien consciente de eso, ¿no? Y qué cruel decírselo. ¿Cómo le vas a decir a San José? Yo se lo puedo decir, San José, tuviste un papel de segunda en la historia de la salvación. San José no se pondría mal, porque la autoestima no se funda en ver una realidad, sino en ver esa realidad a la luz divina. Y a la luz divina yo puedo descubrir que soy una persona exitosa y que ese éxito me lo ha dado Dios. O puedo descubrir que soy una persona muy carismática y ese carisma se lo debo a Dios y no me la creo. Porque cuando nos la creemos, como dije antes, estamos en el horno. Entonces, una autoestima que no se funde en el amor de Dios, que te ha dado todos los dones que tenés para hacer algo, como dice la parábola de los talentos, ¿no? Estos talentos que les habían sido confiados, no eran de ellos. Nuestros talentos no son nuestros. Entonces, ¿dónde fundo yo mi autoestima? ¿En que soy más o menos inteligente que mi compañero, que mi amigo? ¿Que soy más o menos...? No, mi autoestima se funda en el amor de Dios. Soy una hija amada del Padre. Bueno, la paternidad da para mucho en este tema cuando habla del Padre en la sombra. Y fíjense que nos plantea que San José dice, supo cómo salir él del centro de la escena, ¿sí? Para poner en el centro a quien debía estar, María y Jesús. Y no solamente en el centro de la historia, sino también en el centro de su propia vida. Muchos padres han presentado, padres de la iglesia han presentado a San José como padre castísimo. Nosotros cuando hablamos de la castidad, entendemos que es una virtud que está relacionada directamente con lo sexual. Y el Papa Francisco acá le da una vuelta que es tremenda. Voy a tratar de buscar el texto exacto porque acá lo tengo. La castidad, nos dice el Papa, está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto es un verdadero amor. El amor que quiere poseer al final siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. Es fuerte esto, ¿no? La lógica del amor es siempre una lógica de libertad. Y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso él en el centro. La lógica del amor es una lógica de la libertad. Y ahí es donde entra en juego este Padre castísimo. San José está en la sombra y ama con un amor total, radical y enteramente libre.
libre porque no aprisiona, porque no quiere para sí, porque no quiere al niño este que tiene en sus brazos para tenerlo apapachado por toda la vida, como nos pasa sobre todo a las mamás, pero también a los papás. No crezcas nunca, mi chiquito, sos tan divino. Me pasa con mis nietos. Con mis hijos no, ya quiero que crezcan y que vuelen, pero con mis nietos, ¿no? Son tiernos, divinos, hermosos, y después se vuelven terribles e insoportables y después no te dan más bolilla. Pasa con los hijos, pasa con los nietos, ¿no? El amor casto es el amor que no quiere poseer para sí, nos dice el Papa. Y termina enseñándonos que el silencio de José, si es su silencio persistente, no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. La queja está presente en nuestra vida cotidiana. Somos una sociedad quejosa. Quejamos el día de todo, que si hace frío, que si hace calor. Los argentinos tal vez somos peores, yo no lo sé, no puedo dimensionar con otros países, pero lo que yo veo es que nuestra sociedad es quejosa, ¿no? Que si hace frío, que si hace calor, que si sube esto, que si baja lo otro, que si no hay nada que nos venga bien. El silencio de San José nos habla de que no hay quejas. Imagínense ustedes a José llegando a las puteadas, perdón mi expresión, pero quienes más me conocen saben que soy una bestia hablando y que me estoy conteniendo de todo tipo de maneras para hablar bien. Pero bueno, esa palabra la tenía que decir. Imagínenselo llegando al portal de Belén con la esposa embarazada, a punto de parir, no tener dónde ir, llegar a un pozo lleno de mugre de animales y estaría a las puteadas. Tal vez el Papa nos dice, su silencio no contempla quejas. Muchas veces nos desgastamos quejándonos y eso es lo que nos impide la valentía creativa. O estos gestos concretos de confianza. Dios quiere que viva esto, por algo es. Y muchas veces el por qué que le podemos preguntar a Dios, el Papa lo decía hace poco en una catequesis, ¿no? ¿Por qué Dios me mandase esto? Sí, pregúntale por qué, pero sobre todo, ¿para qué? ¿Qué quiere Dios que yo haga en esta circunstancia concreta que estoy viviendo, que me toca en mi vida y que no me gusta y que no depende de mí y que me es impuesta, ¿no? Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo. El mundo, nos dice el Papa Francisco, necesita padres. El mundo necesita padres. Y toda persona que asume el amor de esta manera como la asumió José, asume de alguna manera la paternidad. El mundo necesita padre y rechaza a los amos, es decir, rechaza a los que quieren usar al otro, que quieren poseer al otro, para llenar su propio vacío. Rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción. La paternidad que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos está siempre abierta a nuevos espacios. Cada niño lleva siempre consigo un misterio, algo inédito que solo puede ser revelado con la ayuda de un padre que respete su libertad. El Papa Francisco, en su exhortación postsinodal Christus Vivit, va a decir que debemos acercarnos al corazón de los jóvenes como San José se acercó a la zarza ardiente. Si ustedes recuerdan en ese momento, San José dije, no, Moisés. Moisés, atraído por la zarza, se acerca a ver qué pasa y escucha una voz que le dice, momento, no te acerques, quítate las sandalias,
que te estás acercando a tierra sagrada. Esa es la forma en que nosotros debemos acercarnos al corazón de los jóvenes, nos dice el Papa Francisco en Christus Vivit. Y acá toma esta misma idea cuando nos dice lo que acabo de leer, que ¿dónde estaba? Perdón. Cada niño lleva siempre consigo un misterio, algo inédito que solo puede ser revelado con la ayuda de un padre que respete su libertad. Un padre que es consciente de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad solo cuando se ha hecho inútil. Es genial esa frase. Solamente somos buenos padres cuando ya somos inútiles. Inútiles en la vida de nuestros hijos. Cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina solo por los senderos de la vida. Cuando se pone en la situación de José, que siempre supo que el niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado. Siempre que nos encontremos en la condición de ejercer la paternidad, debemos recordar que nunca es un ejercicio de posesión, sino un signo, lo dice el Papa entre comillas. Nuestra paternidad es un signo que evoca la paternidad de Dios Padre. Nosotros en este momento de la historia estamos atravesando y podemos estar experimentando crisis a nivel mundial, a nivel social, a nivel familiar, diversas crisis, ¿no? De las que el Papa hablaba, hace un ratito lo mencioné. Pero en el medio de esta crisis el Papa nos invita a descubrir que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, que están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia, porque comprendieron que nadie se salva solo. Estas palabras del Papa, que ustedes las pueden encontrar, creo que al inicio del texto, a mí me parecieron muy útiles para cerrar esta charla, ¿no? Todos podemos experimentar en medio de esta crisis que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, comunes como San José, pero estas personas comunes que podemos ser nosotros, y Dios quiera que lo seamos, somos los que estamos escribiendo los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Y el Papa hace una enumeración, que no quiero dejar de hacerla al final, porque acá nos vamos a encontrar todos. ¿Cuántos cada día demostramos paciencia e infundimos esperanza? ¿Cuántos nos cuidamos de no sembrar el pánico, sino la responsabilidad? ¿Cuántos mostramos a los niños, a los jóvenes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, con pequeños gestos cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis? Nuestros hijos nos están mirando, nuestros alumnos nos están mirando. ¿Cómo enfrentamos nosotros las crisis? ¿Cómo nos readaptamos? Readaptamos rutinas, nos levantamos la mirada, impulsándonos siempre con la oración. ¿Cuántos rezamos, ofrecemos e intercedemos por el bien de todos? ¿Cuántos de nosotros encontramos a San José como un intercesor, apoyo y guía en los tiempos de dificultad? San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación, que en definitiva es la única historia que cuenta. Amén.